Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a El Dato, me acompaña Raúl Llerena Guerrero, abogado, fue ex defensor también del caso de Sharon, la hechicera. Quisiera darle la bienvenida. Sí, buenos días. Buenos días, Nicolás, a usted y a su audiencia. Realmente es un gusto estar compartiendo esta comunicación a efectos de poder aclarar, para poder absolver cualquier inquietud que tenga al respecto del tema jurídico en general y en particular del tema, entiendo que lo que tiene que ver con el ex ministro del Interior, José Serrano. Claro que sí, abogado, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa que también está siendo retransmitido a través de las plataformas de El Dato Internacional, El Dato Colombia y @Ignato S. Bien, si bien es cierto, hace pocos días la juez indicó que se dicta prisión preventiva para Ronnie Aliaga, ex asambleísta, Daniel Salcedo, que se encuentra ya en la cárcel, y presentación periódica sin especificar el tiempo a Javier Jordán y a José Serrano. Y quisiera comenzar por ahí, por el caso de José Serrano, que se encuentra detenido en Miami, sin que al momento se conozca por qué está detenido. No se sabe a ciencia cierta, ¿no? A su criterio como abogado, ¿cuál es su lectura, ¿no?, de la sentencia dada por la juez? Bueno, debemos aclarar, lo que la jueza emitió no es una sentencia, es una resolución que obviamente es proveniente de una petición de la Fiscalía, no solamente de haber decidido iniciar una formulación de cargos, sino que se dicten medidas cautelares restrictivas a la libertad de estos ciudadanos que han sido procesados por el magnicidio de Fernando Villavicencio. Y aclarando eso, que no es una sentencia, sino una resolución, entiendo, asumo que la Fiscalía, como titular del órgano jurisdiccional penal, apeló de esa no dictación de la prisión preventiva. Asumo que presentó la correspondiente apelación de ese hecho y obviamente se entiende que esto debe estar en poder o de sustanciación de los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Si bien es Eh, cierto, sí, si bien sí, es cierto, como usted se mencionó, no es una sentencia, pero estamos camino a eso, porque es esta un auto resolución. inicial. Exactamente, pero estamos ya camino a eso porque sí, de hecho, la fiscalía tendría que presentar una apelación, pero eso está en la libertad de hacerlo o no. Al momento desconocemos si es que lo ha hecho, pero ellos ya están, No he revisado el expediente realmente. No, claro. Ahora, no lo he revisado, pero asumo yo que la Fiscalía debió ya presentar la apelación. y no, y seguramente lo va a hacer, ¿no? Pero la fiscalía los presentó a ellos como procesados dentro del caso, ¿no? Entonces, cuando ellos ya son procesados, se supone que la fiscalía contaba con las pruebas suficientes y es lo que precisamente la defensa, en este caso de los cuatro personas que nombré al comienzo de la entrevista, no habría presentado las pruebas suficientes como para poderlos en ese momento ya condenar o sentenciar. A ver, Nicolás, vale la pena precisar para que la audiencia que nos escucha tenga un criterio totalmente claro, sin ahondar en tecnicismos ni en lenguajes o metalenguajes jurídicos que puedan confundir al oyente, sino en palabras sencillas. Yo le puedo a usted decir y a la audiencia que, a ver, que el proceso penal tiene una fase de investigación previa que ya la superó. El fiscal ahí evaluó si había o no méritos para peticionar la formulación de cargos, que es lo que pidió. Ya, para eso, la fiscalía tiene que tener constancias o evidencias de que de dos situaciones importantes. La una, la existencia del delito, que efectivamente es indiscutible. Hubo un magnicidio. Eso no hay ninguna discusión. La otra parte es sobre la responsabilidad en este caso, de los que eran sospechosos. De sospechosos, ya una vez que se formula cargos y se inicia la etapa de instrucción fiscal, cambia de nombre, de sospechoso a procesados.
Y así se van a mantener hasta que haya alguna sentencia, ¿ya? Entonces, la fiscalía es, por el principio dispositivo, la que puede pedir las medidas. Y es el juez el que tiene que valorar si lo peticionado por la fiscalía cumple en parámetros, no solamente en el plano normativo, sino también en la parte de, de méritos, de análisis, en el análisis de que si hay peligro de fuga y otros elementos que puede, obstaculación procesal y otros elementos que el juez tiene que valorar al momento de dictar o no una prisión preventiva y en este caso de acoger o no lo que peticiona el fiscal. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué va a pasar? Va a pasar que en estos 90 días, que pueden ser 120, si es que se llegare a vincular a otra persona, el fiscal, al término de esta etapa, tiene que valorar lo que se llama elementos de convicción, que son, la gente dice pruebas, la prueba solamente es en el juicio, técnicamente, pero estos elementos o indicios que se van reuniendo, el fiscal tiene que valorarlos y al final de esta etapa instructiva puede formular, obviamente, un dictamen acusatorio o puede también emitir un dictamen abstentivo. Ahí sí, el juez tiene que decidir si dicta llamamiento a juicio en el caso de un dictamen acusatorio o dicta un sobreseimiento, que no es otra cosa que una absolución anticipada. En el caso de que dicte autollamamiento a juicio, ahí vamos a otra etapa, que es la de juzgamiento ante el Tribunal Penal. Ahora, por ¿Ya? su Ahí experiencia, se sabe abogado, si son inocentes o culpables. ahora por su experiencia, abogado, ¿cuánto tiempo podría conllevar a que el país pueda tener ya una sentencia, una decisión sobre todo este proceso? Yo en la práctica que realmente, bueno, tenemos aquí tiempos que deberían ser muy rígidos, pero que a veces, o sea, se cumplen. La instrucción fiscal en ningún caso puede durar más de 120 días. Pero esos 120 días a veces se demora, no en tiempo de instrucción, sino que el juzgado muchas veces retiene los procesos y mandan o envían al juzgamiento, si es que fuera el caso, después de mucho tiempo. Yo creo que con la práctica procesal nuestra, esto en 6 meses, más o menos, estará dándose, 5 o 6 meses, estará dándose una audiencia preparatoria de juicio. Ahí se va a saber si van o no a juicio. O sea, Ahora esto bien, podríamos volviendo a este estar tema, Nicolás, conociendo si pasa a juicio, qué sé yo, ya en el 2026, más o menos, unas fechas tentativas. No, no podemos sí, decir, sí, pero tentativamente para el 2026 ya podría pasar todo esto, ¿no? Sin embargo, el nombre de José Serrano, como le preguntaba, no se sabe a ciencia cierta porque está detenido en Estados Unidos. Y esto se suma también que en algunas entrevistas que yo he realizado, en el caso de Fernando Valda, indicó que él había forjado de cierta forma o tenía fuerza sobre otros casos en el que se mencionó, por ejemplo, el caso de Giovanni López, quien fue acusado por el femicidio de Sharon Edith Bermeo, más conocida como Sharon la hechicera. Yo quisiera preguntarle, porque cuando lo presenté como ex defensor, ¿cuál fue el motivo que a usted le llevó para dejar la defensa de Giovanni López? excelente pregunta. Excelente pregunta que me permite decir nuevamente lo que en ese entonces obviamente se convirtió en el elemento de riesgo más importante que yo tuve en este caso, más grave que tuve en este caso. La defensa que yo ejercí en los inicios de Giovanni López, ustedes pueden revisarla en las redes sociales, en varias actuaciones o historias periodísticas. La defensa siempre criticó la intromisión grosera, burda, artera en la función judicial de José Serrano. En el tema de Sharon, José Serrano le metió la mano a la justicia.
Giovanni López tuvo 2 condenas. Obviamente, después hicieron anular la primera, que se lo había condenado por un delito culposo. En el peor de las circunstancias, eso era lo que correspondería, hubiera O sea, correspondido. homicidio culposo. Homicidio culposo, perdón. Homicidio culposo. Pero, en paralelo, se le inició un juicio por feminicidio, lo cual nunca existió. El hecho, porque siempre se dijo que Sharon y Giovanni López tenían una relación muy conflictiva y que todo lo que usted quiera decir puede haber sido verdad, pero eso no quiere significar, no significa que Giovanni López la mató. Giovanni López no la mató. Sharon murió por un accidente de tránsito provocado por otro vehículo que pasó por la vía. Yo quiero desmenuzar un poco el tema del femicidio, ¿no? Porque si bien es cierto, el femicidio indica en su artículo que es cuando se mata a una mujer por su condición de ser mujer. Eso es lo que dice el femicidio, ¿no? Entonces, no parecería como que un poco de coincidencia, ¿no? En que es como que si se puso de acuerdo Giovanni López con la persona que venía en el carro y la atropelló, porque eso sería como que, por decir, no, yo me pongo de acuerdo con apellido Correa, creo que son las personas que lo atropellaron, con ellos para que justamente en ese momento, en la oscuridad de la noche, yo me estaciono, la bajo, le pego y la lanzo al carro. Porque ahí podría de pronto decir yo la mato, porque, o sea, para mí el femicidio es algo que no tiene mucho, o sea, no le veo porque un hombre no mata a una mujer por ser mujer, la mata porque por los problemas conyugales o por lo que sea, ya. Pero pongámonos en este escenario, ¿no? Que hubiese sido que él pactó ya con el dueño del carro para asesinarla, una hipótesis, ¿no? Que no fue el caso. Y en el caso del homicidio culposo, tampoco, ¿cómo podríamos entender que se puso de acuerdo con tal persona como para que justamente en esa noche la mate? No, no, Porque, no, a ver, ¿cómo entenderíamos ahí? Nicolás, vale precisar. Obviamente hay 2 tipos de delitos: delitos dolosos y culposos. Como su nombre lo indica, el delito culposo excluye el dolo, es decir, la intención deliberada de matar en este caso. ¿Ya? El ejemplo que usted pone es absurdo, improbable. Y el homicidio culposo del cual se lo acusó es precisamente por haber provocado, en base a esa discusión, que Sí, pero Sharon, él está pagando la condena por femicidio, no por el pues, homicidio culposo. no, estamos Por eso analizando, yo le hago, exactamente, le hago la relación por eso con estoy este ejemplo que es analizando absurdo, obviamente, claro. la condena que a él le fuera impuesta en un inicio por homicidio culposo, obviamente se dio porque el hecho de haber ido discutiendo, de haber generado esa discusión probablemente, ¿ya? Y que Sharon de forma abrupta salga o no se ponga bien a la derecha, salga de modo imprudente, en observando un deber objetivo de cuidado, y pase otro carro y obviamente provoque su muerte. Ese hecho de haber provocado ese incidente que generó una muerte es un hecho que correspondería a un homicidio culposo. ¿Ya? El tema otro, el del femicidio, eso no ha existido nunca, porque conceptualmente, Nicolás, el homicidio eh, consiste en dar una muerte violenta por razones de género, como usted bien lo anotaba. Es decir, que la mate por el hecho de ser mujer. Eso tampoco podría haber ocurrido nunca. Bueno, yo quisiera preguntar cuántas mujeres han matado a hombres por ser hombres. O sea, si lo analizamos desde ese, Yo o coincido sea, con yo usted. creo, Además que eso marca bueno, claro, una diferencia terrible. El homicidio es homicidio y punto, sea hombre o sea mujer. Pero acá inflaron publicitariamente ese tema. Averigua pues qué pasó en ese interín cuando el pueblo estaba hipnotizado con el tema de Sharon. Ya revise usted la historia, qué nomás pasó en ese entonces en el gobierno de Rafael Correa. o sea, Terrible. con base a hechos y no con base a una novela, ¿no? Que vi por ahí.
Pero a lo que yo quiero llegar, porque usted dijo algo muy grave, a mí me parece muy grave, ¿no? ¿Y qué interés podría tener un exministro del Interior en este caso? ¿Cómo? ¿Qué interés podría tener? Esa es la parte que todavía no la logro entender, abogado. Bueno, yo pienso que el ministro Serrano debe haber tenido algún interés poderoso en eso, pero de que influyó, influyó. Las razones las debe tener Serrano y debe él en algún momento explicar, más allá de lo que le dijeron, por qué actuó así. Porque no solamente que emitió un Twitter en ese entonces, el mismo día de los hechos, ya calificó como femicidio, ¿ya? Y obviamente una justicia totalmente obsecuente al poder, emborregada, le hizo caso y, y plantó ese delito y lo fue condenado por ese delito. De tal Y forma usted, que eso fue una intromisión grosera. Las causas las debe saber el mismo José Serrano. Pero yo al menos, yo tuve que separarme de la defensa de José Serrano por el peligro que corría mi vida de haber seguido en esa defensa. ¿Usted sufrió algún tipo de amenazas, ¿Sí? abogado? Por supuesto. ¿Qué fue Es lo que más, pasó? hubo la aparición de un fulano que este hecho lo recogió la prensa, que obviamente intentaba simular como que yo lo hubiera contactado para que sea testigo falso. Y por eso ya enseguida la policía, ante una noticia de prensa, hizo ya un informe y se aprestaban a procesarme por fraude procesal. Yo jamás trabajo, señor, yo trabajo muy apegado a la ética. Yo jamás trabajo con testigos falsos ni nada de eso. Pero ya se aprestaban en ese entonces a ejecutar esa otra acción. Y también tuve muchas amenazas, inclusive este mismo sujeto que resultó ser un hombre vinculado a la esfera de José Serrano, que participó inclusive como testigo en el caso de Galo Lara, obviamente trató también de hacerme vincular o de hacerme asistir a una supuesta reconstrucción de los hechos que aparentemente no había sido notificada. Obviamente yo no iba a ir por el riesgo que tenía, además esto era de madrugada, de tal forma que hubieron algunos hechos que con mi familia sufrí, inclusive las llantas, 4 llantas bajadas, iba de viaje con mi familia, de pronto las 4 llantas bajas, o sea, hubo muchas señales de peligro que obviamente yo tuve que escuchar a mi familia y opté por retirarme del caso. Bueno, Esa pero es la ya, verdad. o sea, una persecución, pero el tema es que ya han pasado 11 años, Pero ¿no? había, Entonces hay una. pero había alguien, pero teníamos que decirlo que en ese juicio hubo una intromisión de la justicia liderada por José Serrano del caso Sharon, pues. No podemos decir que no. No se trata de ser correísta o anticorreísta. Este es un tema que no se lo puede ocultar. Lo que dice Giovanni López, en función de eso, es la verdad. Yo ya no soy defensor de él, pero esa es la verdad. O sea, pero son 11 años que ya pasaron y aquí hemos hecho las diferencias entre lo que sería un homicidio culposo y un femicidio. Él está pagando una condena por femicidio. Y no Legalmente, solamente eso, Nicolás, a este hombre supe de la misma denuncia que él presenta, inclusive fue ultrajado de todas las formas en la cárcel. y claro, a ver, en el tema, y eso sí, bueno, es un tema bastante delicado, ¿no? Que él en su momento pues tendrá que tomar las acciones con el derecho que tiene si es que pues bueno, se logra evidenciar todo esto y saliendo de un amarillismo, sino manejándolo como usted lo ha dicho, de forma legal, con pruebas y con todo como debe ser. Pero le pregunto, cabría, ¿no? Volver al delito inicial, homicidio, cuando lleva una sentencia por femicidio, legalmente se podría hacer a través de una revisión del caso o ya no cabría aquí. Eh, por supuesto que se puede volver a intentar. Entiendo que él ha presentado recursos de revisión, que es un recurso extraordinario, que está muy bien reglado. Asumo que él puede presentarlo cuantas veces lo crea conveniente hacer. ¿Y usted tomaría acciones ahora?
que ya no hay esas amenazas, tomaría acciones No, de pronto para entiendo, tomar esa defensa él nuevamente. tiene su cuerpo de defensa y está muy bien que lo tenga, pero yo no por dejar de, yo no, además que las relaciones con él nunca se rompieron, pero yo no por ello voy a decir una cosa que no corresponde a la verdad. La verdad fue esa. Y ahí muchos colegas también se coludieron con él, se confabularon con él para montar una película que realmente ahora posiblemente se conozca que fue todo montado. Terrible, abogado. Antes de despedir la entrevista desde ya, yo quisiera invitarlo más adelante para seguir conversando estos temas, pero quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque me llegó una información de que los familiares de Fernando Villavicencio, de hecho, mañana estará acá el tío y quiero preguntar si esto es cierto, que ellos podrían tomar nuevas acciones, ¿no? Diferentes a los que ya se está siguiendo. ¿Habría una posibilidad de hacer algo así o no? No, bueno, se ha iniciado un proceso penal y es en ese proceso penal que se deben eh, que se debe de sustanciar, ya sea de vincular o de excluir a toda persona que tenga responsabilidad. Obviamente llamó mucho la atención la postura de la jueza, muy, muy, muy garantista con Jordán y con Serrano. De pronto eso es lo que corresponda, pero yo sí creo de las expresiones que escuché de ella, estuvo un poco exagerada y rebasó, hola, Sí, sí, lo escucho. rebasó los estándares los estándares de prudencia o más bien de consideración y de respeto que deben haber entre el juzgador y la fiscal. Yo creo que si la fiscalía inició este proceso penal es porque algo debe tener, ¿vale? Debe tener su teoría, no solamente del caso, sino su parte probatoria muy bien sustentada, ¿no? Entonces, ojalá actúen así en todos los casos también, ¿no? No cuando tengan que favorecer a gente que todavía tiene poder, ya sea económico o todavía político. Ojalá que sean así en todos los casos y también actúen con ese mismo garantismo con gente sencilla que siendo inocente está en la cárcel. Abogado, muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos ciudadanos, gracias por seguirme a través de las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. Muchas Gracias, gracias. Nicolás. Muy amable. Gracias a usted, abogado. El nuevo Ecuador no se detiene, se anticipa, se prepara, no espera a que la crisis llegue, trabaja desde antes para que tú no tengas que preocuparte. Eso también es construir futuro. Mientras tú sigues con tu día, nosotros seguimos construyendo el mañana, recuperando lo que otros dejaron caer, generando energía donde antes hubo abandono, rehabilitando, planificando, previendo. Hoy Ecuador está listo. No improvisamos, nos preparamos. Gracias al trabajo de estos meses, más de 1.500 megavatios se han sumado al sistema eléctrico. Hidroeléctricas, térmicas, barcazas, el embalse Mazar al tope. Y todo ha sido por ti, para que no pares. Porque cuando nosotros no nos detenemos, ustedes tampoco tienen que hacerlo. Energía que construye futuro.